cuestión de no tocar mucho su celular y punto. Segundo, mañana, jueves y viernes tenemos clases de laboratorio, ya el martes nuestra clase normal presencial. Esta vez, aunque llueva, aunque truene, pase lo que pase, vamos a tener clases, ya no hay suspensión para el próximo martes. Ahí nos van a decir, ya vamos a saber si tenemos otra aula para el miércoles, ya les voy a comunicar. Bueno, vamos a continuar entonces, chicos, con lo que es la presión arterial, pulso, y vamos a hablar de la microcirculación. Estoy grabando pantalla. Presión arterial. Este concepto es pregunta de examen seguro. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra cualquier área de la pared vascular del vaso sanguíneo. Este es un vaso sanguíneo y adentro la sangre circula con una presión. ¿Qué es esa presión? Es una fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos, ¿sí? Obviamente hay una presión arterial, también hay una presión venosa, pero es mucho más baja, muy difícil de medir. La que normalmente utilizamos, medimos, es la presión arterial. Como consecuencia de esta presión al interior de las paredes de los vasos sanguíneos, existe un desplazamiento de la sangre de un extremo de mayor presión a otro de menor presión. Ayer les dije, no puede haber circulación en ningún sistema, ya sea un gasoducto, un oleoducto, una cañería de agua, desaguapac, lo que ustedes quieran, o el aparato circulatorio, no puede circular si no existe un punto de mayor presión y en el otro extremo menor presión. Esa es una condición física fundamental. Entonces, esta diferencia de presión o de presiones hace que exista un flujo sanguíneo. Y es precisamente el corazón donde se genera la fuerza a través de los ventrículos, donde se genera esta fuerza, esta presión para generar un flujo en el en el aparato cardiocirculatorio. Ahora, esta presión es susceptible de ser medida, ¿sí? Originalmente se puede medir a través de un catéter, de este catéter que se mete a una arteria y obviamente esto tiene un sensor. Esta es la forma más fidedigna, es un método directo para tomar la presión arterial. Sin embargo, en un hospital, en un paciente que está internado, no podemos estar poniéndole un catéter a la arteria directamente 3-4 veces al día, además que es muy lento. Por eso que se utiliza el método indirecto. Este es el método indirecto a través de este instrumento llamado tensiómetro, que consta de un esfingomanómetro y de un estetoscopio, y a través de este sistema, que lo vamos a ver en la práctica, en laboratorio más adelante, se consigue de manera indirecta realizar la toma de la presión arterial. Y quiero que se recuerden esto, los ruidos de Korotov. Quiero que recuerden esto porque podría ser pregunta de examen, pero sobre todo quiero que recuerden esta imagen y se la graben. Toma de la presión arterial, esta manito, este esfingomanómetro y esta palabra, ruidos de Korotov, porque esto se los voy a explicar en la clase de laboratorio, que es el punto clave para entender, para que ustedes entiendan y puedan aprender además a tomar la presión arterial. Entonces, ¿cuántos tipos de presión arterial hay? Bueno, hay una presión arterial sistólica y una presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica es la máxima presión necesaria que se genera para en la salida de la sangre de los ventrículos, ¿sí? Es la máxima presión que se genera
para la salida de la sangre de los ventrículos. Y la presión arterial diastólica es la presión mínima en la cual se garantiza un flujo de sangre adecuado. Bien, estos conceptos no los tomen muy a pecho, porque en realidad yo no les voy a preguntar qué es la presión arterial sistólica o la diastólica. El concepto que deben saber es este: presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Eso es lo que les voy a preguntar. Nada más, esto es para que ustedes entiendan que hay una presión arterial sistólica y una presión arterial diastólica, una máxima y una presión mínima. Ahora, ¿cuál es esta presión sistólica? Los valores normales de la presión sistólica oscilan entre 140 y 100 milímetros de mercurio. ¿Por qué hay esta variación? Porque la presión arterial no es constante. Una persona que está echada en reposo tiene una presión arterial menor a una persona que está sentada, caminando o haciendo una actividad física, o peor si está haciendo ejercicio. Y se toma como punto promedio de 120. Y la presión arterial diastólica va de 60 a 90 milímetros de mercurio, con un promedio de 80, más 70 que 80, bueno, más 70 que 80. Entonces, cuando ustedes le preguntan cuál es la presión arterial normal, el que me diga 120, 70, siempre tomamos en cuenta el parámetro de la presión arterial alta primero y luego el de la diastólica o la presión arterial baja, ¿no? Entonces, 120-70, 120-80, que es un promedio, esa es una buena respuesta. Y cualquier circunstancia en la cual la presión arterial esté por arriba de estos valores, vamos a hablar de presión arterial alta o hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Cualquier cifra de sistólica mayor a 140 y de diastólica mayor a 90, ya sea los dos juntos o por separado. Por ejemplo, si yo tengo 160 y este valor está en 90, si bien este está dentro de lo normal, pero este está alto, igual hablamos de hipertensión arterial. Repito, los dos valores juntos, sistólica y diastólica, o solo uno de ellos, generalmente en el más del 90%, el que se eleva más es la presión sistólica, por arriba de 140. Pregunta de examen: ¿qué es lo que produce la hipertensión arterial? Bueno, hay muchos factores. Uno de ellos, cuando aumenta el volumen sistólico, es decir, cuando aumenta el volumen sanguíneo. En otras palabras, cuando aumenta el gasto cardíaco. Por ejemplo, una persona que se coloca un suero y le pasan demasiado volumen de manera rápida a un suero, entonces se le sube la presión arterial. Si bien esto no es muy común, pero es una causa. 2, ante la disminución de la elasticidad de las arterias, en lo que se llama la arterioesclerosis. Esto ocurre en las personas mayores, en las personas de la tercera edad, los viejitos. O cuando hay un aumento de la resistencia periférica por reducción del calibre arterial, por varios factores, pueden ser químicos, pueden ser medicamentosos y hormonales. Las venitas, las arterias más pequeñas de miembros superiores, miembros inferiores, se contraen. Entonces eso genera una resistencia al flujo de la sangre y eso va a dar lugar a un aumento de la presión arterial. Pero en general vamos a dividir a la presión arterial en dos grandes grupos. Se llama presión arterial o hipertensión arterial primaria o esencial, y la segunda, hipertensión arterial secundaria. Primaria o esencial y secundaria. La primaria o esencial no tiene una causa orgánica identificable o justificable.
se cree que es de origen hereditario, genético. Bueno, esta es la causa más frecuente. Es decir, se hacen absolutamente todos los estudios posibles y habidos para estudiar la posible causa y todo está normal y resulta que la persona es hipertensa. Les quiero decir que el 90% de las personas que tienen presión alta son de origen primario o esencial. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una causa que la justifique. Y un grupo menor, un 10%, hay una causa, por se llama secundaria. ¿Por qué? Porque hay una causa. Ya lo dijimos, puede ser la arteriosclerosis, puede ser un tumor productor de hormonas, la adrenalina, esta enfermedad, coartación de la aorta, que la aorta se hace más estrecha. Esta es una de las más comunes, las enfermedades renales, el hipertiroidismo. Esto, feocromocitoma, es un tumor benigno. Si bien es benigno, pero produce mucha adrenalina y esto ocasiona hipertensión arterial. ¿Qué quiere decir secundaria? Si es este tumor, se opera, se saca el tumor y se corrige el problema, la persona deja de ser hipertensa. Si es un problema de hipertiroidismo, se extirpa la tiroides o se da medicación, yodo radiactivo, etcétera, etcétera, y se soluciona. O cualquier tumor. Bueno, esto de la arteriosclerosis es un poquito más complicado porque es en viejitos y eso. Pero bueno, sabemos que obedece a una causa secundaria. Ahora, esto es muy importante que ustedes entiendan que existen variaciones fisiológicas de la presión o tensión arterial, como quieran llamarle. Claramente aumenta con la edad. A mayor edad, las personas de la tercera edad se enduran las arterias, ya lo hemos mencionado varias veces, y esto ocasiona hipertensión arterial. Si bien hay una causa, pero no se puede hacer mucho contra esta causa. Generalmente en el adulto mayor la presión es alta y si bien se lo considera hipertensión, pero el organismo se adapta a esos valores y la verdad que en algunos casos la medicación puede no ser tan necesaria. Basta con actividad física, con evitar el consumo de sal y algunas otras medidas y se puede mejorar o controlar. En general los hombres tienen una presión algunos milímetros de mercurio más alta comparada con el promedio de las mujeres. También se ha demostrado que hay una variación en el clima. En el clima frío la presión arterial es un poco más elevada que en el clima cálido. Eso está también claramente demostrado. Durante el día también hay variaciones. Por la tarde es más alta y en la madrugada es más baja. Este también es uno de los motivos por qué a eso de entre las 5 o 6 de la mañana nos cuesta mucho levantarnos. ¿Por qué? Porque tenemos una presión arterial un poco más baja y eso da más flojera, si quieren llamarle así. En los países occidentales tienen la presión más alta que los países orientales. Esto se cree que tiene mucho que ver con factores de estrés. Se cree que en los países asiáticos hay menos estrés laboral, no sé, por costumbres, bueno, pero esto si bien está demostrado, pero no se sabe exactamente a qué atribuir. Bien, el otro extremo, si hablamos de hipotensión, claramente estamos hablando de una presión arterial por debajo de los valores normales. Ya dijimos que entre 100, esto aquí quiero aclarar, lo habíamos dicho que entre 100 y 140 es la presión sistólica. En algunos libros, en algunos autores pueden encontrar este valor como 90, o sea que decir 90, 140 es válido, ¿listo? Nada más les aclaro porque no se vayan a confundir. Bueno, cualquier cifra de presión arterial sistólica menor a 90 se considera hipotensión. Y es lo mismo, puede ser primaria y secundaria. Primaria o esencial, no hay una causa que la justifique. Y en cuanto a las causas secundarias,
Aquí quiero que corrijan, esto debería decir hipotiroidismo, ¿ya? Hipotiroidismo. En el hipotiroidismo, en la enfermedad de Addison, que es la insuficiencia en la corteza suprarrenal, algunas enfermedades cardíacas, etc. Ahora, ¿qué es más grave? ¿La hipertensión o la hipotensión? Bien, una persona con hipertensión arterial sostenida, obviamente que no sean valores extremadamente altos, puede vivir, de hecho viven mucho tiempo, y 1 año, 2 años, 3 años sin que se descubra. Cuando por casualidad van al médico por cualquier otro motivo, la enfermera le toma la presión y resulta que tiene valores altos, pero nunca dio muchas molestias o por ahí muy poco y la gente no le daba mucha bola, pero ha estado hipertenso mucho tiempo. Entonces como que hay una adaptación inicial y no repercute, por lo menos inicialmente, en la salud inicialmente. En cambio, una hipotensión, esto es mucho más grave, porque una persona que se le baja la presión a 80, a 70, la sistólica, lo primero que va a suceder es que no le llega sangre al cerebro, la suficiente cantidad de sangre al cerebro, y se va a desmayar como primera medida. Entonces, repercute mucho más la hipotensión que la hipertensión. Pero repito, la hipertensión inicialmente, valores muy altos de presión arterial también pueden traer serios problemas. ¿Y qué sucede con una persona que tiene hipotensión? Es más lenta, tiene fatiga, cansancio, dolor de cabeza, se puede desmayar, lo que les decía. En cambio, en la hipertensión, cuando supera valores muy altos, ¿no? O cuando de manera súbita, es decir, de un momento a otro se sube muy alta, puede ocasionar la ruptura de un vaso sanguíneo. A eso se le llama hemorragia cerebral o accidente cerebrovascular hemorrágico. Puede ocasionar la formación de coágulos, de trombos, y producir embolias, obstrucción de una arteria, y eso puede producir un infarto en el propio corazón, en el cerebro, en los pulmones, etc. Bien, el otro concepto que tenemos que manejar y que lo vamos a ver en la práctica es este: pulso. El pulso. ¿Qué es el pulso? El pulso es, y quiero que presten atención y vean un poquito el dibujo, el pulso, una persona tomando el pulso, es la sensación. ¿Por qué digo sensación? Porque esta persona es la que está percibiendo y siente. Sensación viene de sentir, de palpar. De expansión, ¿por qué? Porque va a sentir una onda, va a percibir una onda, que es la onda que pasa por la arteria. Entonces, el pulso es la sensación de expansión que se percibe, obviamente con los dedos, producto de la compresión de una arteria. Esto, hasta ahí es el concepto de pulso, pero esto que viene es muy importante. Esta arteria debe ser una arteria especialmente escogida, que esté sobre una superficie corporal dura, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas arterias que cuando se las aprieta, se las comprime, se puede desplazar hacia un lado o hacia el otro, y eso hace que no percibamos adecuadamente ese pulso y nos puede llevar a toma de pulso de manera errónea. Es por eso que existen estos puntos claves y específicos: la arteria temporal, la arteria facial, la arteria cariotídea, que es esta, la arteria axilar en la axila, la braquial en el brazo, en la pared interna o en la parte interna,
esto que está haciendo aquí el pulso radial. También se puede hacer el pulso cubital, pero es un poquito más complicado. Este es el pulso radial, el pulso femoral en la ingle, el pulso popliteo en la rodilla, pero en la parte de atrás, en la parte de atrás de la rodilla, y el pulso pediodorsal en el pie, entre los metatarsos del pie. Entonces, estos son los puntos más importantes. Obviamente, yo puedo también detectar, palpar otras arterias, pero estas no son las más indicadas porque no cumplen este concepto que esté sobre una superficie corporal dura. Entonces, ¿qué es el pulso? Es la sensación de expansión que se percibe con los dedos, producto de la compresión de una arteria sobre una superficie corporal dura, ¿sí? ¿Qué es lo que genera el pulso? ¿Qué es o quién genera el pulso? El corazón. ¿Quién genera el pulso? Es la pregunta. La respuesta es el corazón. ¿Por qué? ¿Es lo mismo pulso que presión arterial? Claramente no. Presión arterial es una fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Y pulso es una onda, así como están viendo aquí, una onda de expansión que se percibe cuando comprimimos una arteria. ¿Y por qué se genera esta onda? Porque el corazón cuando se contrae, expulsa, esto lo hemos dicho ayer y en la anterior clase, expulsa 70 mililitros de sangre que sale como, vamos a poner un ejemplo, como el vagón de un tren. Pasa un segundo, se vuelve a contraer y va otro vagoncito de tren por detrás, pasa otro segundo y va otro vagoncito de tren. Es decir, hay una sucesión de ondas, así como están viendo aquí, una tras otra. Es por eso que el pulso, la circulación de la sangre, no es continua. Cuando ustedes abren el grifo de Saguapag, de la pila, qué sé yo, para sacar agua, hay un flujo continuo. Si nosotros abriéramos una arteria, la sangre no va a salir continuamente, sino va a salir de manera pulsátil, botando chorros, ¿se entiende? Entonces, eso es el pulso. Es esta onda expansiva que se puede palpar, que se puede percibir si yo comprimo una arteria con los dedos. Eso es el pulso. Entonces, cuando digo cuánto es el valor normal del pulso y luego agrego este otro concepto, cuánto es el valor normal de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es el número de latidos o palpitaciones o contracciones que tiene el corazón en un minuto, en un periodo de tiempo. Y hemos dicho, esto ya lo hemos dicho, que es de 60 a 100 veces que el corazón se contrae en un minuto. Entonces, si el corazón se contrae 60 a 100 veces en un minuto, quiere decir que va a generar de 60 a 100 ondas de pulso en ese mismo periodo de tiempo. No es lo mismo porque la frecuencia cardíaca es la contracción del corazón y pulso es la expansión que genera la onda de sangre que pasa por la arteria. Son dos cosas diferentes, pero esencialmente es lo mismo desde el punto de vista que cuando el corazón se contrae una vez, genera una onda de pulso. Por lo tanto, si yo tomo el pulso a una persona y me da 70 pulsaciones en un minuto, quiere decir que este corazón de esa persona se ha contraído 70 veces en un minuto. Y aquí surgen dos conceptos. Cuando la frecuencia cardíaca o las ondas de pulso superan a 100 por minuto, hablamos de taquicardia. Más de 100 pulsaciones de sangre por minuto o más de 100
contracciones del corazón por minuto, hablamos de taquicardia. Y se dice bradicardia cuando es menos de 60, ¿sí? Menos de 60 bradicardia, más de 100 taquicardia. Ahora, en la clase de laboratorio vamos a aprender a tomar el pulso, como vimos en la imagen anterior. ¿Y qué es lo que se valora o qué es lo que vamos a valorar cuando tomamos el pulso? Primero, la frecuencia de pulso o la frecuencia cardíaca, que viene a ser lo mismo desde el punto de vista de la obtención de un número en un minuto, de un valor en un minuto. Y lo normal es de 60 a 100. Vamos a valorar la amplitud del pulso, es decir, esta amplitud, esto que ven aquí, esta onda, un pulso débil, esta expansión va a ser muy pequeña. Un pulso fuerte, la expansión va a ser amplia, ¿sí? Entonces, la amplitud del pulso. Esto de la dureza lo vamos a reservar, lo vamos a guardar. Y el otro punto que vamos a ver es el ritmo. Es decir, la distancia que hay entre una onda de pulso y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente tiene que ser exactamente la misma. Si yo tengo una onda de pulso aquí, otra aquí, pero me falta esta, estoy aprovechando esta rayita, creo que aquí se ve mejor, ¿no? La onda de pulso, el ritmo quiere decir que va a venir de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, ¿verdad? Pero por ejemplo, miren, aquí hay mayor espacio que acá, entonces a esto ya yo le puedo llamar que es arrítmico. Bueno, y finalmente vamos a ver la circulación capilar. La sangre llega por acá, se convierte en un capilar sanguíneo y retorna por la vena. Esto es una circulación capilar o capilar sanguíneo. Aquí está la clave para entender muchas cosas que suceden en nuestro organismo, es la red capilar. La sangre que llega por este nivel capilar va a salir los nutrientes, el oxígeno, el agua, los electrolitos, todo sale por este lado, se intercambia y se devuelve por este otro lado, por la red capilar venosa. Vuelve a entrar el agua que salió a nutrir, ya no entra oxígeno, pero vuelve el CO2, los desechos, productos del metabolismo celular, etcétera, etcétera. Todo vuelve por acá y retorna para cumplir el ciclo o el circuito venoso. Entonces, esta circulación capilar está compuesta por vasos sanguíneos mucho más finos y pequeños. Prácticamente la pared de un capilar es unicelular, es de una sola capa de células. Y si nosotros extendemos todos los capilares de todo nuestro organismo, se dice que podemos alcanzar una superficie entre 300 y 400 metros cuadrados, como un lote. Estos capilares están prácticamente en todos los lugares, órganos, aparatos, en todos. Y hay algunas características particulares. Por ejemplo, los capilares del cerebro son impermeables, y esto es muy importante porque lo contrario significa que se pueda edematizar el cerebro, y eso prácticamente nos mataría. O sea, nos golpeamos la cabeza, un golpe leve, suave, y se hincha el cerebro y ahí nos morimos inmediatamente. Solamente sucede esto cuando es un golpe muy, muy importante, muy fuerte, pero eso se debe a que el endotelio es impermeable. En cambio, en los músculos, los capilares son mucho más permeables debido a que necesitan mayor intercambio de nutrientes, de oxígeno, eliminar el CO2, obviamente por la actividad física, ¿no? En el intestino y en los riñones, los poros y orificios son mayores en el intestino, porque aquí es donde se absorben los nutrientes, y en los riñones también
porque es aquí donde se eliminan los desechos. Espacios por encima de una micra de diámetro son mucho más permeables. Esto sucede en la médula ósea, en el vaso, en el hígado, que tiene mayor permeabilidad, pero esto es muy excepcional, solamente sucede en estos lugares. ¿Y qué es lo que sucede en la circulación capilar? Esto que ya ustedes conocen de memoria, hay un mecanismo de difusión. Como dijimos que se produce la difusión gracias al movimiento cinético molecular aleatorio de las partículas, y obviamente tiene que ver el aparato circulatorio que bombea y que crea un flujo, eso también ya lo explicamos. Y esto se debe a una diferencia de concentración. Las moléculas se mueven de donde hay más hacia donde hay menos. Y luego tenemos este concepto de filtración que lo vamos a desglosar. Entonces la difusión es el más importante mecanismo de intercambio de sustancias y lo vimos en lo que es el transporte de la membrana. Se basa en un gradiente de presión, de donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión, en un gradiente de concentración, de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Las moléculas que utilizan este método de transporte son las hidrosolubles. Ya dijimos que a nivel de la membrana celular utilizan los canales acuosos, y las sustancias liposolubles, oxígeno, CO2, nitrógeno, que se pueden intercambiar en grandes cantidades y que a nivel celular utilizan la bicapa lipídica. En cambio, el mecanismo de filtración es un fenómeno muy parecido. Es fundamental para el intercambio de líquidos entre el capilar y el líquido intersticial. Fíjense ustedes que en 24 horas a nivel capilar se filtran 20 litros más o menos, y de estos 20 litros que salen de la sangre hacia los tejidos, se recuperan o vuelven a la red venosa 18 litros. En otras palabras, el 10% de todo lo que se filtra no vuelve, se queda en teoría en los tejidos. Ahora, si esto sería así, tan teórico como lo estoy mencionando, estaríamos tremendamente hinchados. Eso no sucede porque aquí interviene el sistema linfático. Vieron que estos días está lloviendo mucho. Bueno, me sirve para utilizar el ejemplo. En la ciudad hay un sistema de drenaje fluvial, los canales, ¿no?, de drenaje, y hay un sistema de alcantarillado. Estos dos sistemas, en teoría, cuando funcionan bien, por más que llueva muy fuerte, deberían llevarse todo ese excedente de agua y así se evitan las inundaciones. Bueno, eso en la teoría, si funcionara bien, pero nosotros mismos tenemos la culpa porque echamos basura, etcétera, en estos canales y se tapan. Pero en teoría, si esto estuviera limpio, debería funcionar a la perfección. Entonces, nuestra red de sistema linfático se parece mucho a nuestra red de alcantarillado o de canales de drenaje, porque se encarga de eliminar, de filtrar ese 10% de líquido que se queda en los tejidos y devolverlos a la sangre. Como el otro día que llovió y se inundó porque estaban los canales y los drenajes tapados, bueno, eso mismo sucede cuando no existe un buen drenaje del sistema capilar o por alguna otra causa en nuestro cuerpo. Entonces se produce el edema, que es el acúmulo de líquido en el espacio intersticial, y esto obedece a varias causas, ya vamos a ver más adelante, ya sea por un aumento de la presión hidrostática o por un aumento de la presión de filtración y una disminución de la presión oncótica. Luego vamos a entender esto mejor. ¿Qué sucede en las venas? En nuestras venas, ven esta parte blanquecita de aquí, esto es una vena, el flujo de sangre es hacia allá. Pero en nuestras venas hay estas valvas
que cuando la sangre pasa, esto se aparta, y cuando la sangre pasa, esta misma sangre se va a los lados y empuja y cierra estas valvas, impidiendo que la sangre venosa vuelva para atrás, creando un único flujo direccional de la sangre. Entonces, estas valvas o válvulas, que están en todas las venas excepto en las cavas, se abren en este único sentido y de la manera que les he explicado, se cierran impidiendo que la sangre retroceda. Hay un concepto muy claro en medicina, en el cuerpo humano, que dice que una vena siempre está pegada a una arteria y a un músculo. ¿Por qué un músculo? Porque la contracción de ese músculo como que aprieta, como que comprime la vena y la hace funcionar como una verdadera bomba, por eso se llama bomba muscular. Si aquí en esta parte se contrae un músculo, aprieta este segmento de la vena y hace que la sangre suba para allá y no pueda volver por las válvulas. Lo mismo sucede con el pulso de la arteria que está al ladito de la vena. Cuando pasa el pulso arterial, comprime la vena y funciona de la misma manera. Otro factor que hace que se produzca la circulación es la presión negativa en el tórax y la presión positiva en el abdomen. Hay una presión casi cero en los aurículas,